¿Os imagináis lo que puede ser pagar una diferencia de 300 euros en la hipoteca, en lo que pagáis al mes de hipoteca? Pues todo esto dependía de si la referencia que utilizaba tu entidad financiera era el Euribor o el IRPH. Sí, estamos hablando del fallo, de momento conocemos el fallo del Tribunal Supremo sobre un caso en el que se aplicaba en una hipoteca este famoso IRPH. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la entidad bancaria y esto ha supuesto un varapalo para todos aquellos que tenían una hipoteca con el IRPH. Vamos a conocer a una de esas personas, se llama Iñaki Arratsaldeon. ¿Qué es eso, Arratsaldeon? Tú eras una de esas personas, tenías una hipoteca a la que se le había aplicado además el IRPH Cajas, que era un modelo de IRPH que una entidad financiera había aplicado a tu hipoteca. A pesar de que ese tipo de referencia, ese IRPH, hubo una directriz europea que obligó a cambiarlo, en tu caso no lo hicieron. ¿Qué ocurrió? Bueno, he de decir y aclarar un punto, que es que yo sí que tengo cambiado lo que es el IRPH Cajas, porque en muchos contratos hipotecarios con Kutxa pues existía una cláusula en el que había un índice sustitutivo en caso de desaparecer el IRPH Cajas, que fue lo que pasó a raíz de una directiva que salió cuando el tema de la fusión. Entonces bueno, a ti te cambiaron. Me cambiaron porque venía así escrito en el contrato hipotecario. Yo tenía un índice sustitutivo que se aplicó en el 2014 o 2013, creo recordar, pero no obstante el IRPH, para muchos que no tenían ese índice sustitutivo, sigue existiendo. Sí. Existía antes lo que eran la variedad de IRPH Cajas y IRPH Bancos, y luego sacaron una variante que es el IRPH Entidades, que está ampliamente extendido y hay muchas miles de personas que están afectados por ese índice. Iñaki, pensaba que en tu caso habías recurrido a la vía judicial, pero bueno, conocerás casos que, como en este, del que estamos hablando, que ha llegado al Supremo, habían recurrido a la vía judicial. ¿A ti qué te parece que ahora el Supremo dé la razón a la entidad bancaria y no a la persona que reclamaba la devolución de esos intereses? Bueno, para nosotros ha sido un poco varapalo, porque en nuestro caso fuimos la vanguardia en presentar la primera demanda contra el IRPH. Lo que pasa que, bueno, la vía judicial se terminó tras ganar en la primera instancia en el juzgado de mercantil de San Sebastián, pues en el recurso que interpuso Kutxa. Pero bueno, este cliente pues sí ha conseguido que le diesen la razón en segunda instancia en el juzgado de Áraba. Entonces Kutxabank recurrió pues pidiendo, presentó un recurso de casación, porque había diferentes interpretaciones en base, digamos, a la misma cuestión en diferentes juzgados, ¿no? Entonces la cuestión es un poco varapalo, porque nosotros, a pesar de que tendríamos nuestra vía un poco agotada, pues sí que exigíamos la desaparición del IRPH y que nos devolvieran pues el dinero de más cobrado durante la vigencia del mismo. Bien. Iñaki, una cosa para aclarar, porque yo no sé si la gente ahora puede entenderlo. Si antes me has dicho que tú, en tu caso particular, a ti se te realizó el cambio y hablas de que fuimos por la vía judicial. Claro, es que tú perteneces a una plataforma, ¿no? En los que algunos afectados por el IRPH... Por el IRPH sí habéis seguido un camino judicial, ¿no? Digamos que fue un poco la plataforma inicial en la lucha contra el IRPH, que fue un poco vanguardia en lo que es ya hoy en día conocido a nivel del Estado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros iniciamos la primera lucha, que tuvo también un camino judicial, que tristemente pues bueno, nos echaron para atrás en segunda instancia en el juzgado provincial de Guipúzcoa, tras ganar en primera instancia y declarar pues el juez de lo mercantil que era nulo, ¿no? Iñaki, una cosa, en este caso, sobre todo para que la gente, perdóname, sobre todo para que la gente le quede claro, vosotros consideráis esta cláusula como abusiva. ¿Por qué? Consideramos como abusiva, entre otras cosas,
porque creemos que no cumple, digamos, la directiva de transparencia de los créditos o de los créditos hipotecarios que así lo exige, digamos, o lo exigió en su momento y sacó esta directiva el propio Tribunal Supremo, ¿no? Vemos que en casos anteriores similares, por ejemplo, hace poco los créditos multidivisa, con un caso similar también, pues han sido declarados como nulos porque no pasaban este trámite, y creemos que el nuestro también se ajusta a lo mismo, además de otras cuestiones. Por ejemplo, estamos hablando de que a nosotros en ningún momento nos indicaron ni nos dijeron si el IRPH, digamos, cómo se componía, que al final pues lo compone, digamos, es un índice de interés medio TAE, con lo cual supone que estamos pagando lo que es, digamos, el índice medio del Euribor más lo que es lo que se aplica a lo que es al índice hipotecario, más las comisiones más los gastos, y a eso hay que aplicar los propios gastos y comisiones que se aplican a lo que es el índice IRPH, ¿no? Entonces estamos pagando doblemente. Todo eso en ningún momento se nos explicó cuando nosotros fuimos a la entidad bancaria, en este caso Kutxa, y ni siquiera pues nos presentaron tampoco ninguna otra alternativa de índice hipotecario. Creemos que es suficiente motivo por el que no pasa, digamos, lo que es la directiva de transparencia de productos hipotecarios. Además, bueno, sí, estamos un poco también un poco con la duda. Es verdad que hay que ser cautos, y hasta que los abogados no tengan, digamos, la sentencia completa, pues no se puede emitir un juicio de valor completo, pero ya hay algunos indicios que nos hace pensar mal. Si vemos, por ejemplo, la nota de prensa del Tribunal Supremo, ya tiene un error. Nosotros, bueno, en este caso, por ejemplo, el cliente que era afectado y el abogado no plantearon en ningún momento de que el IRPH fuera ilegal, tal como indica, digamos, sí, Iñaki, lo que es la nota de prensa del Tribunal Supremo. Sí. Iñaki, si te parece bien, Sí, y ayer además sí, hablábamos claro, con una abogada. Yo creo que sí, lo más cauto será esperar a que salga la sentencia, porque de momento sabemos solamente el fallo, así que tendremos ocasión de analizar ya cuando tengamos la letra de la sentencia delante. Yo agradezco a Iñaki que haya venido. Sí, muchísimas gracias, Iñaki. Sí, lo único, una puntualización, si me dejas. Brevemente, por favor. Lo único que es cierto lo que dices, pero quería añadir que lo que es la nota de prensa sacada por el Tribunal Supremo ya contiene un error, porque en ningún momento se pone en tela de juicio lo que es que sea legal o no el IRPH. Lo que se pone en tela de juicio, digamos, es cómo se comercializa ese índice hipotecario, y realmente si pasa lo que es el control de transparencia, el doble control de transparencia que el propio Tribunal Supremo exige, ¿no? En eso se basaba, digamos, la cuestión, que creemos que no entra, por lo que indica la nota de prensa, no entra en lo que es en el fondo de la cuestión. Pero es una puntualización que haces bastante interesante e importante, porque de eso vamos a hablar aquí en mesa. Se basa, o se podría basar, en la falta de información que podría tener el cliente en ese momento a la hora de negociar las cláusulas, entre ellas, por ejemplo, esta, la del referencial del IRPH. Iñaki, esandakoa, eskerrik asko. Zuei, mi esker. Eskerrik asko. Primera valoración, ¿qué pensáis, Javier? ¿Qué voy a pensar si el Tribunal Supremo dice una cosa diferente de varios juzgados? Si con la misma normativa, con las mismas leyes, con los mismos hechos dicen cosas diferentes, ¿qué vamos a opinar los que no lo tenemos claro? Yo en esto soy ya no solo escéptico, sino pesimista, y siempre que te enfrentas a una entidad bancaria vas a salir palmando, pues prácticamente sí o sí. Ya, pero es que parecía por la cantidad de sentencias que ha habido, lo que estabas comentando tú, gracias Iñaki, parecía que esta también iba a ser favorable a la persona, al demandante. A mí lo que me extrañaba eran las anteriores. ¿Las anteriores? Sí. Bueno, sí. No, Iñaki. vamos a ver. En las anteriores, Javi, ha habido sentencias diferenciadas. Es decir, a este hombre, entre comillas, le pagaron la audiencia provincial de Guipúzcoa.
porque en segunda instancia la audiencia dijo lo que ha dicho el Supremo ahora. Otras al revés, han considerado que realmente era una cláusula abusiva. Aquí está pasando como con otras cuestiones. Es decir, el problema se plantea en si es una cláusula abusiva. Yo no he leído la sentencia del Supremo porque no la ha leído todavía nadie. Dice que no, que solamente se ha referido a si es ilegal o legal. Sí. Es legal evidentemente, pero si es abusiva. Y si es abusiva, ha habido anteriores problemas, no con el IRPH, sino con otros productos bancarios, referentes, diferenciaban hasta con la gente que había firmado ese contrato. Es decir, si era una gente formada, con una carrera, con una formación determinada, o no lo era, a la hora de decir, lean usted, entre comillas, engañado o no engañado. Eso es lo que se resolvía antes. Ahora, no sé lo que ha dicho el Supremo, pero habla de la transparencia. Es decir, si realmente lo que una persona firmaba, letra pequeña, letra grande y conocimiento. Claro, los bancos, ¿qué hacían? Vendían un producto. Y cuando venden un producto, pues es como cuando vendían libros por los pisos, ¿no? Sí, pero lo estaba diciendo Iñaki, y lo ha dicho al final con esa puntualización, que creo que va por ahí, es la información que podía dar la entidad financiera. Eso te digo yo. Sobre todo, además, teniendo en cuenta la aptitud, porque también sabemos que ha habido que ahora hay un documento en el que parece ser, tú cuando lo firmas, parece ser que eres apto para que esa entidad financiera te pueda proponer... Un inciso. Sí. Un inciso. Antes de las resoluciones de la Comunidad Europea, aquí existía esa doctrina, la doctrina de los contratos de adhesión, que muchas veces estaban nulos. ¿Por qué? Porque era el contrato que tú llegabas y en alguna medida estabas forzado a firmarlo. Te lo presentaban, letra grande, letra pequeña, y tú llegabas allí y firmabas. Y la doctrina decía contrato de adhesión. Sí, vamos a ver, porque estábamos aquí comentando otras cláusulas y antes lo estábamos diciendo. Ha habido otras sentencias, por ejemplo con las cláusulas suelo, pues que han tenido diferente recorrido. Vete a saber también qué recorrido tendrá, porque de momento no ha salido la sentencia y parece ser que además los afectados quieren seguir dando batalla. La batalla contra las entidades financieras, muchas cláusulas que han sido consideradas abusivas. ¿Quieres saber cuáles? Esta vez, la banca gana. El Tribunal Supremo considera que no hay falta de transparencia ni abuso en el uso del IRPH como índice hipotecario. Da la razón a los bancos y no ve motivos para anular esos contratos. El proceso se inició con una denuncia en la Audiencia Provincial de Araba, que sí dio la razón al denunciante. Kutxabank recurrió entonces ante el Supremo, que ahora le da la razón. ¡No los vamos a pagar! Una decisión que puede sentar jurisprudencia y que coge por sorpresa a los afectados, ya que hasta ahora el Tribunal Supremo ha fallado mayoritariamente en contra de las entidades bancarias. La semana pasada el Alto Tribunal declaraba nulas las hipotecas multidivisa que sean opacas. Tras años de lucha, el Supremo también dio la razón a los clientes afectados por las cláusulas suelo y recientemente obligó a la banca a pagar las costas por estas cláusulas. En estos dos casos, el tribunal estimó que las entidades no habían actuado con la transparencia que exige la normativa europea al ocultar al cliente la información completa de lo que estaba firmando, opacidad que no ve en el caso de los afectados por el IRPH. Buenaga. No. Quería decir que efectivamente lo que estaba, por lo menos por parte de los abogados, cuando han defendido la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, precisamente es lo que tiene que ver no tanto con la cláusula abusiva, sino con el hecho de la transparencia, es decir, que no haya sido engañada la persona que ha acabado referenciando su hipoteca al IRPF. Y voy a leer, porque es una línea, lo que dice el fallo, porque lo único que sabemos es el fallo del Supremo, y lo que dice la Sala es que la mera referenciación a un tipo oficial como es el IRPH, es decir, que tengas el préstamo que tú has contratado en este caso con Kutxabank, no implica falta de transparencia ni abusividad. Este es el fallo concreto, ¿no? Lo dice claramente, y no entra a valorar más asuntos. Lo que ha comentado Iñaki es precisamente de lo que hablamos, Violeta. Yo un matiz que no termino de entender, que comentábamos ahora. La cláusula, o sea, en el caso de la cláusula suelo está claro, es decir, tú ahí tenías un Euribor más lo que sea, el variable que sea, y el problema era la cláusula suelo, ¿no? Que no hay techo, y en cambio si te marcaban una cláusula suelo por debajo del cual si bajaban el tipo de interés, tú tenías que pagar ese mínimo. Aquí no estamos hablando de ninguna cláusula, aquí estamos hablando de si tienes ese índice elegido en tu hipoteca o no, y si es abusivo o no, y si se ha comunicado al cliente de las condiciones, pero no estamos hablando, entiendo que no estamos hablando de ninguna cláusula, o me pierdo. Vamos a ver, no. Sí, escucha, de todas formas, cuando hablamos de cláusulas, cuando tú negocias un contrato de un producto bancario, en este caso, negocias unas cláusulas, y una de esas cláusulas se refiere al índice
el tipo índice de referencia al que tipo. eliges. Entonces, aquí lo que se está planteando, lo que me gustaría plantear es si realmente la práctica de la venta, a la hora de la venta de esos productos, como pueden ser hipotecas, era totalmente transparente. Es decir, al cliente se le pone encima y se le dice, mire, tiene usted en cuanto a referencia de tipo de interés, el Euribor, el IRPH... Si no sabe lo que es el IRPH. ¿El Euribor? Bueno, pero se Bueno, el explica. Euribor, ¿Sabemos lo que es ¿Y el el ¿sabe lo Euribor? que es? No. La mayoría de la gente está Bueno, pero con el sabemos que el Euribor. Euribor baja y hay mucha gente que se dio cuenta de que él no, a su hipoteca no estaba referenciado con el Euribor cuando dice, anda, si el Euribor está bajando y a mí no Y a me mí no baja me la, baja. También la bajaba el mensualidad. IRPH, pero bajaba menos. Pero también es verdad Bueno, que la pero Unión también Europea fue una le corrigió a España en el 2011 diciendo que este tipo de cláusulas, las del IRPH, Por eso se cambiaron unas cuantas. por eso Yo digo, claro. era manipulable y le obligó al gobierno a modificar, aunque es verdad. explicarlas. Exactamente, y le obligó al gobierno a modificar. Es cierto que a pesar de esa modificación realizada por el gobierno, siguieron llegando causas a los juzgados. A los juzgados, por cierto, empezaron en San Sebastián, Sí. pero no solo en San Sebastián, porque ha habido muchas sentencias en tribunales unipersonales que daban la razón a los clientes. Hombre, también no creo que haya que ir mucho más allá y vamos a esperar a leer la sentencia, porque Sí. solo conocemos el fallo. Tengo poquito tiempo, pero hay gente que ya está opinando acerca de esto en el WhatsApp. Dice una persona, y el notario se pregunta, ¿no tiene obligación de informar sobre las cláusulas que firman los clientes? ¿Para qué se les paga, Andeca? Sí, Iñaki hace no, luego lo explicará, pero yo creo que esto suma, la pieza empezaba con la banca esta vez gana. A mí me gustaría saber cuándo no ha ganado la banca, ¿no? Se suma un sentimiento de malestar, en este caso, por estas personas que se han visto afectadas. Yo creo que había que distinguir entre lo que es legal y lo que es legítimo. Y luego, claro, es difícil comprobar en todos los casos cuando determinadas personas, determinadas que contrataron ese producto bancario, fueron engañadas, no tuvieron la información, no tenían la capacidad, quizás, de comprender lo que estaban firmando, ¿no? Pero esto se suma a ese malestar que existe hacia las entidades bancarias, teniendo en cuenta cómo ha sido todo el proceso de los rescates, un dinero que no se ha devuelto, las cláusulas abusivas, las sentencias que claramente inclinan la balanza hacia la banca, o cuando en el caso de que la banca ha perdido, el gobierno facilitó que esas indemnizaciones no perjudicaran excesivamente las cuentas y los beneficios de la gran banca, lo cual, bueno, pues es Andeca, lógico un momentito, entender, ¿no? Pedro. Ese Aquí no malestar. hablamos de gran banca, escucha banca. Bueno, de la banca en Hay general, una si persona, quieres. sí, fijaos, para que os deis cuenta, lo que estáis opinando, la gente lo recibe, reacciona. Yo he hecho una pregunta, se informa a las personas cuando llegan a una entidad bancaria y se les ofrece un producto. Un empleado de banca ha cogido el móvil y ha mandado un mensaje para responder. Dice este trabajador, dice, soy trabajador de banca, y pone en mayúsculas, siempre se informa al cliente.